Soy Violeta Acuña, docente de taller de lectura y redacción del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. En esta ocasión vengo a acompañarles, impartirles la materia desde casa, apoyando la estrategia COBAES Estudia en Casa y de esta forma continuar con nuestro programa de estudio. El tema que veremos hoy corresponde al momento 3, es el tema 1 llamado Características y elementos de apoyo para la exposición oral. Para poder entender qué es una exposición oral, necesitamos precisamente empezar por preguntarnos cómo nos comunicamos. Actualmente todas las relaciones humanas nos basamos en la comunicación oral, es decir, tenemos que hablar. Esto puede ser por medio del teléfono celular, de la radio, de la televisión, y por medio de ellas vamos a transmitir emociones, sentimientos y de cualquier forma, generalmente es de forma oral. La exposición oral es una presentación que puede ser individual o puede ser colectiva. La característica es que tiene que ser ante un público sobre un tema que se ha investigado o simplemente dar una información. Entre los puntos importantes que deben destacar en una exposición oral es que se tiene que hacer en voz alta y el expositor tiene que cuidar su entonación y su volumen. Además que tiene que tener un guión. El guión es una de las herramientas básicas precisamente para hacer una exposición oral. Primero tenemos que elegir un tema, tenemos que buscar información, fuentes confiables de preferencia y tiene que tener un propósito, es decir, la exposición tiene que tener un objetivo y a partir de ahí desarrollar todo el contenido de lo que deseamos informar al público. Es por eso que para realizar una exposición oral debemos de seguir ciertas pautas, es decir, tenemos que seguir nuestro esquema del guión. Además, mencionar el tema que vamos a desarrollar. Es muy importante que llamemos la atención de nuestro público desde el inicio. Tener cuidado en la forma de expresarnos, ver las reacciones de nuestro público para no aburrirlo y al final de la exposición retomar elementos que vimos en la primera parte de nuestro tema. La exposición oral se presenta de diferentes formas. Una de ellas es la mesa redonda, la cual se define como un grupo de expertos que sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, en el cual exponen ante un grupo en forma sucesiva. Requiere forzosamente de un coordinador que es el que va a moderar precisamente esa mesa redonda. Otra de las formas es el foro. Este tipo de exposición oral tiene la oportunidad de participar todos los integrantes del auditorio, a diferencia de la mesa redonda, y entre ellos pueden debatir el tema o el problema determinado. También tienen que tener un moderador o un facilitador. Y por último, el debate es otra de las formas de expresión oral. Este consiste en desarrollar un tema en un intercambio informal de ideas, de opiniones o de información, realizado por ese grupo de personas y tiene que haber un moderador también, que él hace como de guía o de interrogador. El tema tiene que ser polémico generalmente, pero tenemos que buscar información previa e ir muy bien preparados para poder realizar ese debate. La comunicación nos obliga a ser responsables de lo que emitimos. Es por eso que para poder realizar una exposición oral debemos de reunir ciertas cualidades que fortalecen su expresión. Algunas de ellas son la dicción. ¿Qué es esto? Pues es precisamente el articular las palabras y manejarlas de forma correcta. El ritmo es una de las características importantes de la exposición oral. Esto se logra leer con una velocidad adecuada, respetando los signos de puntuación. El volumen es otra de las características en el cual el tono de voz no debe ser ni demasiado fuerte ni muy tenue. Por lo tanto, tenemos que darle el tono, la intensidad y los cambios que admiten cada uno de los textos que nosotros estamos desarrollando. La fluidez es una característica que implica expresarse con facilidad. Las palabras se van apoyando una con otra, reforzándose, complementándose, agrandándose. Es decir, debemos tener pensamientos con claridad en la mente, prepararnos con el material a exponer, tener un amplio vocabulario y conocer las palabras que vamos a exponer. Y por último, la emotividad es otra de las cualidades que tenemos que tener o desarrollar al momento de hacer una exposición oral. Esto es, debemos de ser oportunos a la hora de empezar a dar nuestro tema y no exagerarle. Es decir,
El expositor tiene la obligación de apasionarse del tema, de tratar de transmitirlo al auditorio que quiere llegar. No es fácil realizar una exposición oral, ya que influyen tanto características objetivas como subjetivas. Entre las objetivas está que tengo que conocer el auditorio al cual le voy a expresar mi tema. Y además tengo que manejarlo con un lenguaje adecuado, es decir, me tengo que adaptar ante el público al que le voy a exponer. Pero también están las condiciones subjetivas, es decir, el autodominio, el controlar los nervios es una parte importante para poder realizar una exposición oral. Además, tengo que organizar mis ideas y proyectar las emociones de acuerdo al tema que voy a desarrollar. Entonces se preguntarán, ¿y cómo puedo hacer una exposición oral? Bueno, para empezar tenemos que definir el tema. ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar y que me interesa? Sobre todo busquen un tema que les apasione, que les llame la atención, porque posteriormente van a tener que buscar fuentes de información. Hay que buscar fuentes confiables. Puede ser revistas electrónicas, libros digitales, puedo ir a la biblioteca, acudir a ella y buscar esa fuente de información. Además, tengo que elaborar un guión. Una vez estructurada toda la información, tengo que seguir los pasos de este guión, tengo que elaborar y diseñar esos recursos audiovisuales, puede ser un PowerPoint, puede ser una hoja de rotafolio, puedo usar el pintarrón de mi salón. Tengo que preparar bien mi intervención para poder desarrollarla y por último tengo que presentar mi exposición. Recordemos que la exposición oral es precisamente la explicación y el desarrollo de un tema ante un auditorio, para una o varias personas. Recordemos que hay que tener cuidado de la dicción, de la entonación, el volumen y muchas cosas más que ya vimos anteriormente. Para realizar una buena exposición necesitamos apoyarnos con diversos elementos, tales como un discurso. Recuerden que hicimos un guión, por lo tanto el mensaje, como va a ser transmitido oralmente, pues necesito que mis palabras lleguen a ese auditorio, a esas personas que quiero que lleguen, ya sean mis compañeros de trabajo o ante un público en general, de acuerdo al tipo de exposición oral que yo realice. Para poder componer este discurso tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión o epílogo. Otro de los elementos de apoyo para poder realizar esta exposición oral son precisamente los gráficos, es decir, yo puedo desarrollar el discurso por medio de una maqueta, por medio de objetos o por organizadores gráficos o el pintarrón de mi salón de clases. Pero también puedo usar el equipo audiovisual, es decir, algún micrófono, alguna bocina que me pueda apoyar, equipos de sonido, alguna videoconferencia. También puedo poner algún libro electrónico o pudiera manejar un video o a lo mejor poner la televisión para poder ver un programa y a partir de ahí ser un detonante de mi discurso. Jóvenes, hemos concluido la clase de hoy. Les doy las gracias por su atención. Éxito.